Hola a todos, bienvenidos a Simplemente, un podcast donde podemos llorar, reír y crecer y aprender juntos. Yo soy Gaby de SciChats. Y yo soy Alejandro de Simple Psych. Y juntos navegaremos estos temas porque la salud mental puede ser compleja, pero te lo explicamos simplemente. ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy vamos a hablar de un tema medio complicadito, que es el duelo. Incluso en diciembre lo medio tocamos, sí, porque hicimos un episodio que si no lo han escuchado, escuchen, lo que se llama ¿Y el novio? Y son como que todos estos comentarios, sí, que te hacen en diciembre y como que cómo la salud mental... Comentarios no solicitados. Exacto, y cómo la salud mental como que afecta en diciembre. Claro. Y una de las cosas que habíamos hablado es que tanto Gaby como yo tuvimos una pérdida... Pero no estábamos listos para hablarla en ese momento. Y ahora por lo menos yo estoy listo, entonces... Estamos listos. Gaby también. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de eso. Sí. Entonces un episodio donde si nos ven por YouTube, que por cierto ya nos pueden ver por YouTube, tal vez nos vean llorando un poquito. O con una cara un poco extraña. Exacto, awkward silences, sin me ve riéndose porque yo a veces me pongo muy... nerviosa. Awkward o nerviosa, exacto, pero el duelo está ahí. Sí. Pero sí, yo creo que es importante quizá comenzando por explicar qué es el duelo. Creo que aquel episodio no lo tocamos, como que fue un poco simplemente entrar en esa falta quizá de esa persona, pero ¿qué sería el duelo? ¿Cómo tú lo defines? Bueno, la palabra duelo viene literalmente de la palabra dolor. O sea, de ahí es donde viene. Entonces, los duelos duelen, primero que todo. Que sé que suena como muy obvio, pero es muy importante como que la etimología de la palabra es esa, es dolor. Y simplemente es un proceso de adaptación a la pérdida. O sea, perdimos algo y el duelo es un proceso en el que yo me estoy adaptando a aquello que perdimos. No necesariamente tiene que ser por la muerte de una persona, aunque el tema de hoy va a ser principalmente ese, pero hay temas de duelo por migración, duelo por ruptura de pareja, muchos tipos de duelos. Claro, sí. Eso creo que es importante destacarlo, porque siempre cuando la gente habla de duelo piensa que es una muerte de alguien o de algo. Entonces, a algo me refiero como un animal o algo así. Pero también es importante destacar que es muy amplio esa definición. Bueno, por si acaso, hubo un pequeño ruido, hicimos un corte y volvemos. Yo creo que una de las cosas más... que la gente más habla del duelo es como la clásica, fases del duelo. Tú sabes, todo el mundo la vive a su orden, a su manera, pero las 5 fases se viven. Eso es algo, creo que ha habido como ciertos cambios en cuanto a esa parte. Cuéntame un ching. Todo en psicología que es fases realmente saca un poquito del pasado. Porque incluso las fases como que lo que implica es que uno pasa de una a la otra sin hacer absolutamente nada, como que uno simplemente... Lo vive y que uno pasa a la otra fase. Y también las fases también implica que hay como un orden. Como que fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Por eso es que cualquier psicólogo que está hablando de fase, lo más probable es que esté un poquito desactualizado. Porque siempre todos los modelos, no importa que aunque ni siquiera sea duelo. Yo he dicho fase. No importa que aunque sea duelo, siempre se ha cambiado. Por ejemplo, ahora no se habla de fases del duelo, ahora se habla de las tareas del duelo. Okay. ¿Y por qué se habla de las tareas del duelo? Porque la fase, como dije, implica de que yo no hago nada y estoy en negación y de repente paso a la aceptación. Mientras que la palabra tarea implica yo hago cosas, hago un trabajo, como tú dices, para yo aceptarlo. Yo siempre he dicho como proceso, pero... Sí. Un cambio de palabras, pero dice mucho ese cambio de palabras. Porque también es como que, a mis pacientes se los explico y la primera tarea del duelo es aceptar la pérdida. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas se pueden hacer para aceptar la pérdida? Ir al funeral, hablar de esta persona del pasado, sentir las emociones, despedirte, esas son un poquito todas. La segunda tarea es elaborar el dolor, que es como que un poquito sentir las emociones, como que procesar como que todo ese dolor que nos causa tan intensamente. El tercero también me está diciendo como que readaptarme un poquito, o sea, como que esta persona jugaba un papel para mí, como yo me adapto a eso. Por ejemplo, si yo veía a mi abuela todos los domingos y la llamaba, como que esa parte más conductual de qué yo hago. Claro. Y la cuarta y última es colocar a esta persona emocionalmente en un lugar importante para nosotros. Que eso es un poquito extraño, pero lo que significa es como el duelo no se trata de olvidar nunca, sino como que recordar con amor. Entonces... celebrar como que la vida, más que fue lo que hablamos en el momento de duelo en Navidad, en vez de hacer esa ausencia tan sentida por no, como querer tiptoe como con esa pérdida, como que el celebrarlo, como que el hablar de esa persona, sí. Tal. También, por ejemplo, si mi papá, vamos a decir que
un padre fallece y le encantaba ir a los juegos de béisbol. Una forma de recordarlo es yo ir a juegos de béisbol. Es una forma de yo colocarlo emocionalmente. O por ejemplo, si mi papá me crió con que lo más importante es la familia, si yo crío a mi hijo con ese valor, es una forma de yo igual emocionalmente tenerlo siempre conmigo. Es una forma de no olvidarlo, sino siempre recordarlo, siempre poder tenerlo en tu vida. Tenerlo presente. Sí. Qué bien. Y esa es la última tarea, pero la palabra tarea implica que también podemos hacer todas a la vez. O sea, uno puede hacer tareas en diferentes órdenes, pero sí es cierto que tal vez la primera es aceptar la pérdida, pero vamos a verlo como muchos vasitos que uno va llenando. Uno va poco a poco, claro. Me gusta mucho, bastante. Ahora, tú mencionaste un par de cosas entre esas tareas, que yo creo que una de ellas es como sentir el dolor, tú sabes, dejar de sentir todas esas emociones quizás desagradables que trae el duelo, pero ¿qué tal si no me trae ninguna sensación desagradable? O sea, eso creo que es algo que muchas veces pasa con quizás algunas, ya que estamos hablando de muerte, como que algunas muertes de personas que no te voy a decir que necesariamente traen alivio, pero que se sienten como nulas, como indiferentes. Sientes que quizás bueno, imagino que cada vez que es diferente, claro, pero es posible, ese duelo de igual se cumple, aunque quizás las emociones como que no son las tradicionales con el duelo. Es que también hay dos vertientes. Si esta persona no es una persona especial para mí, literalmente no hay una pérdida. Exacto. Entonces, si no hay una pérdida, no hay un duelo, no hay un proceso. O sea, es lo que pasa con, bueno, se murió tu tío abuelo y de repente lo pasa que me dicen, pero Alejandro, o sea, yo nunca lo veía, como que no pasa nada, yo estoy bien, como que obviamente no me va a causar emociones. También es cierto que el duelo es un proceso súper loco y donde es muy largo. Sí. Entonces muchas veces los pacientes piensan que están bien y se ha comprobado que alrededor de los 5 y 6 meses como que hay un bajón de estado de ánimo súper fuerte. Sí. Como que de repente hay pacientes que me dicen, no, yo estoy bien, y de repente a los 6 meses, que cuando se supone que la gente está esperando de ellos que mejor estén, se vienen abajo. Y es un poquito eso, como que las emociones son muy raras. Uno se puede sentir tranquilo un día y después otro día se puede sentir enojado. Sí, no es lineal, 100%. No es algo que va de que ya pasó una semana o un mes, supone que yo esté mejor, más tranquila. No. Sí. También yo creo que es importante destacar quizás que aunque esa persona sea cercana, quizás mi relación con ella no era buena. Claro, o sea, por ejemplo, un padre que quizás era abusivo o un tío o XX. Entonces, todas esas cosas que quizás uno dice, no, porque era su papá, era su tío, todo hace mucha falta. Y esta gente quizás no sintiendo nada más que no necesariamente felicidad ni alivio, pero como que como que mira, no me importa. O sea, esta gente está o no está. Entonces, es un poco lo que tú dices con esa parte de la pérdida. Como que si para mí no ha sido una pérdida, entonces normal que quizás la forma de yo vivir ese duelo o esa pérdida no es una pérdida nada. Y otra cosa que también pasa es que también la misma forma en cómo sucedió la pérdida puede influir mucho. 100%. En el sentido de que tengo muchas mujeres mayores, mujeres de 60, 70 años, que llegan a consulta y de repente se explotan a llorar y me dicen, Alejandro, yo sentí calma cuando mi esposo se murió. Y entonces se pone a llorar y se siente preocupada diciendo, eso me hace una mala esposa, como que porque yo me sentí calmada, como que eso no hace sentido, eso significa que yo nunca lo amé. Claro. Cuando realmente la calma es como, por ejemplo, fue un proceso largo, vamos a decir que de cáncer. Entonces como que tu cuerpo te está mandando la sensación de, mira, por lo menos biológicamente ahora no tienes que hacer ese esfuerzo físico, por ejemplo, de bañarlo, de cargarlo, o no lo tienes que ver sufriendo todos los días, o no tienes que tener como que esa preocupación de pagar el hospital. Entonces, la calma no significa no lo amabas ni nada por el estilo, sino como que hay tantas cosas que te estaban estresando tanto, que obviamente cuando se van es como que por lo menos esta partecita ya es algo que no tengo. Sí, eso trae muchas emociones como que ambivalentes, donde tú dices, wow, yo no debería estar sintiéndome así. Exacto. Entrando un poco con ese tema de los pensamientos e interpretaciones. Pero eso que tú dices de la forma afecta mucho. Y también, por ejemplo, aquí si nos vamos a ir lo más personal, a ver si lo logro. Mi abuelo, o sea, paterno, mi abuelo y mi abuela falleció antes y realmente ese a mí me removió mucho, pero yo creo que también, aparte de la forma, fue como que el hecho de que mi abuelo sigue aquí. Entonces, verlo así, toda esa como decaída, fue fatal. Claro. Y... Tranquila, tómate tu tiempo. Si quieres, yo puedo también primero contar también mi parte. Que yo también me voy a quedar pegado y también me voy a llorar. Y silencio incómodo, un pitito. Sí. Mi abuela era mi persona favorita del planeta Tierra, literalmente. O sea, yo la amaba con locura. Como que era la única persona como que siempre era como un apoyo incondicional. O sea, yo, no sé, siendo psicólogo, o sea, estudiando psicología a los 18 años, tengo 26, o sea, vamos a decir que casi 10 años, aunque faltan 2. Pero el punto es que si yo le hubiese dicho después de 10 años, quiero dejar de ser psicólogo, quiero ser jardinero, ella me hubiese dicho, dale, mijo, yo te apoyo. O sea, como que ella a todo era como que lo que tú quieras.
Entonces el proceso también fue muy difícil porque ella realmente estaba bien de salud y de repente empezó a tener muchos problemas estomacales, no le encontraban qué, la llevaron al hospital, empezó a bajar mucho de peso, entonces ella le empezó a coger miedo a comer porque obviamente cada vez que comía como que venía el dolor, venía otras situaciones, entonces bajó demasiado de peso a un punto donde ver a esa persona que tú quieres tanto, tan deteriorada, o sea, como que la cara no era la cara que yo me acuerdo de ella. Y también, obviamente, por el no comer, ella estaba como que avesejida, como que a veces se iba, no se acordaba de las cosas, como que no llegó el punto de no reconocer, gracias a Dios, porque me hubiese muerto literalmente. Pero sí, tú sentías que no era ella. Sí. Entonces, verla en ese proceso, obviamente, es complicado. Sí, es fatal. Pero imagínate, entonces... Ay, Dios, ay, sorry. Tú dices que no, yo voy a hablar. Yo dije, sí, o sea, yo me calmo. ¿Qué me voy a calmar si me pongo a llorar contigo? Pero sí, ahí coge un poquito de fuerza. Entonces, así después cuando mi abuelo empezó como a deteriorarse un poco, yo me sentí más calmada. ¿Por qué? Porque mi abuelo estaba harto. Claro. O sea, él estaba loco por estar con su negrita, como le decía. Entonces, yo me sentí en ese momento como en calma. Y YouTube. Dios. Tranquila, Gaby. De verdad no tienes que hablar del tema. No quiero que si no quieras... Es que sí, porque tiene sentido. No, y realmente te va a ayudar. Sí. También. A ti y a todas las personas que nos escuchan. Yo lo pagué. No. Pero sí, entonces, como que el hecho de yo tener esa tranquilidad, como de no... Era algo que en verdad él estaba tranquilo, estaba en paz con eso. Yo también. Claro, qué bueno. Pero hace falta. No, obvio. Y qué bueno que ahora está con su negrita también, sí. Como él decía. Ay, sí. Haciendo fiesta allá, bueno, allá arriba para ellos, ¿verdad? Porque no tienes que... Vamos a tomar una breve pausa comercial para limpiarnos las lágrimas y regresamos en breve. Estamos de vuelta. Ya nos sacamos la lágrima, todo bien. Estamos de vuelta. Pero seguro vendrán más. Sí. Pero bueno, ¿cómo tú sientes que ha sido este proceso para ti, Gaby? Realmente, o sea, yo creo que lo más positivo ha sido como la familia, como que, o sea, ese apoyo que uno siente con la familia, pero yo creo que lo iba bastante bien, obviamente llorando, una lloradita que sigue existiendo, pero bastante bien. Yo creo que una parte que a mí me gusta mucho de mi familia, y no me acuerdo si lo mencioné en el otro episodio, es que a mí me gusta mucho que nosotros lo hablamos, como que, o sea, no es algo que se queda de que esta persona no está, entonces como tabú, como que no se habla, no, o sea, nosotros a cada rato pasa algo y decía, ay, ¿qué diría abuelo? Ay, ¿qué diría don Salva? O ay, lo que diría mami, o sea, mi mamá o mi papá, como que siempre, como que lo tenemos presente. Entonces, por ejemplo, mi abuelo, una mesa de dominó, mira, ese hombre moría, o sea, ese era su hobby preferido y era, mira, ay, malapalabroso, que de eras aquella quizás. Y entonces él decía todas sus cosas y tiraba. A mí me ha dicho un par de vainas, le dije que me enseñara, pero yo siempre he dicho que yo iba a aprender a jugar mi dominó, como tú dijiste, pero lo presente. Entonces realmente son como cositas que uno podía ir haciendo. Mi abuelo también era fan de golf, yo juego golf, no tanto como antes, pero puedo retomarlo. Entonces como que un poquito tomarlo, tenerlo presente. Mi abuela siempre, yo le dije que iba a escribir un libro. Quizá lo escriba. Qué chulo. ¿No? Sí. Famosa. Entonces diría como que un poquito así, como de esa parte de tenerlo presente, como que mi forma de vivir el duelo, obviamente cuando uno lo trae presente quizá llora, el momento, estamos aquí, temblorosa, pero yo creo que eso es lo que más me ayuda a mí. ¿Y a ti? Para mí ha sido un poquito extraño. También porque como que yo siento que yo como psicólogo que me especializo un poquito en duelo, como que sé como que un poquito tal vez como que todas las cosas que se deben de hacer, pero he sido de que pésimo paciente, de que 100%. O sea, como que mi familia es muy diferente a la tuya, en el sentido que mi familia es un poquito más de no hablar las cosas. Y yo siento que este tipo de cosas yo justamente lo hablaba con mi abuela. Pero como ella no está, es como que realmente se sentía más, claro. Entonces como que en verdad siempre tenía la sensación de que cada vez que lo hablaba, cada vez que estaba como a punto de hablarlo, yo le decía a mi pareja, que es la persona con quien me lo hablaba, es que yo le decía como que, es que si te digo cómo yo me siento que me va a partir. O sea, la sensación que yo siento es como si literalmente me fuesen a arrancar algo de adentro. Entonces sentía que no lo podía como sacar. Y por mucho tiempo, bueno, yo creo que no lo he sacado completamente aún en absoluto. Vamos a hacer una sesión aquí de... Pero sí hay momentos donde realmente como que me he venido abajo completamente. Sí. Me pasó los otros días que estaba en una boda y la estaba pasando súper bien, fue súper lindo todo, pero al final de la boda pusieron un video de como el recap de la boda, de todo lo que había pasado, y lo único que me puse a pensar fue,
mierda, mi abuela no está aquí para mi boda. Y eso obviamente como que me destrozó muchísimo. Como que incluso cuando yo era pequeño yo siempre le decía como que prométeme que tú vas a vivir hasta los 100 años porque yo no yo quiero que mis hijos tengan una abuela como la... No te rías. Que me da risa. En verdad sentía que podía hablar un poquito más de esto, pero en verdad aquí estamos los dos medio graves. Pero sí, yo le decía que yo necesitaba que mis hijos tuviesen una abuela como la que yo tuve. Y en vez de ese día llegué de la boda y ahí como que me partí. O sea, yo ahí lloré como 2 horas seguidas. O sea, como que no podía con todo. Entonces, fue muy difícil porque mi abuela estaba en perfecto estado de salud. O sea, fue de que literalmente un día para otro. Y ella era muy joven. Entonces, como que nadie se lo estaba esperando como que en absoluto. Y eso es lo peor cuando tú estás esperando. Sí, eso fue muy difícil. Y el duelo, algo que pasa es como que te va afectando en momentos diferentes. Como que si tú me preguntas un día normal, como que yo te voy a decir estoy bien, y de repente cuando ocurre algo así como lo de la boda, es cuando de repente tú empiezas a procesar como mierda, esto va a pasar, porque uno no lo procesa todo de una vez, y eso es lo complicado del duelo, sino que a medida que van pasando el tiempo es que uno lo va pasando. O sea, de repente llega la primera Navidad y es como, wow, primera Navidad. De repente llega el primer cumpleaños suyo y es como que, wow, su primer cumpleaños, y así sucesivamente. Sí, hay como sus etapas, por así decirlo. Sí. O sea, entonces, definitivamente no sé cómo lo estoy viviendo. Simplemente lo estoy como viviendo a medida que pueda vivirlo. Día a día. En el día a día. Creo que algo que sí me afectó mucho es que yo siento que tal vez la gente me vea como bien. Y algo que yo le decía todo el tiempo a mi pareja es como que yo no estoy bien. O sea, yo estoy de que es fatal. Yo estoy de que es grave. Sí. Y todo el mundo yo siento que estaba como chilling. O sea, no estoy diciendo que mis amigos sean malos y nada por el estilo, sino como que... Pero tú me lo dijiste una vez. Sí, como que obviamente yo puedo... decir que todo está bien. Sí, y o sea... que todo está bien. Y todo está bien hasta cierta medida. Pero como que yo sé que por dentro como que realmente estoy como destruido. Pero y como ese es el poder del I. ¿Ah? Ese es el poder del I. O sea, tú puedes estar bien y también estar viviendo, ¿sabes? Ese duelo. O sea, todas esas ambivalencias de las emociones. Sí. Gaby tiene un post del poder del I que es muy bueno. Búsquenlo, ¿verdad? Ahora que tú me lo dijiste que me acordé. Sí, es cierto. Pero eso sí me costó. Como que de alguna forma hay un meme de Mafalda. Para la gente que o lee Mafalda. Súper random. Que ella dice como... para en el mundo que me quiero bajar. Ay, sí. Y yo siempre se lo muestro a mis pacientes en duelo porque yo siento que literalmente eso es como mucha gente se siente. Como que el mundo sigue. O sea, como que el día siguiente de la pérdida de mi abuela, como que para mí fue como que... o sea, el mundo se acabó. O sea, como que literalmente ahora mismo como que... no entiendo cómo todo el mundo sigue normal cuando realmente mi mundo como que literalmente siento que está en pausa. Entonces como que muchas veces como que eso es lo que yo quería expresar a la gente. Como que decir como que yo no estoy bien. Pero tampoco iba a agarrar un megáfono y decir a la gente yo no estoy bien. ¿Y tú puedes? Sí. ¿Por qué no? Pero es que justamente el tema del duelo es que la gente no lo entiende, Gaby. Claro. O sea, yo creo que toda la gente que ha pasado un duelo, que nos está escuchando, va a decir que full, para que la gente que no lo entiende. Incluso yo como psicólogo en duelo, una cosa que yo siempre me preguntaba era como, mira, seré buen psicólogo en duelo porque no... o sea, yo sé todo a nivel teórico, pero yo nunca había pasado un duelo. Este fue el primer duelo. Y definitivamente puedo decir que hay muchas cosas que uno no entiende hasta que las vive. 100%. Y también como que el duelo es muy mal entendido. O sea, el tema de la muerte nos da... miedo, o sea, nadie habla de la muerte, nunca nos enseñan que nos vamos a morir, es un tema que nos debiesen enseñar desde el colegio, decir, mira, este es el ciclo normal de la vida, y realmente nunca nos enseñan, o sea, en lo absoluto. Y eso hace que cuando llegue el momento nos cueste el doble y el triple. Y entonces, ¿por qué yo no hablo del duelo? Porque también la gente no sabe acompañar. O sea, en la misma funeraria, comentarios que me decían todo el tiempo es, tienes que ser fuerte para tu mamá, por ejemplo. No. Y, o sea, mi mamá estaba grave, pero... o sea, como que yo también estoy grave. Claro, y yo en mi mente como que yo no tengo que estar fuerte para absolutamente nadie. Y ustedes pueden estar juntos en el duelo. O sea, tú puedes acompañar a tu mamá en su duelo. Pero tú no tienes por qué ser fuerte, dejar de vivir tu duelo para acompañarla a ella. Claro. O sea, pueden hacerlo todo al mismo tiempo. Pero es algo que la gente suele decir. Sí. Mucho. Y también el clásico de... por lo menos... o sea, sí, pero al diablo por lo menos ahora mismo. Porque no, o sea, no... por lo menos o esta cosa de religión, como que te tienes que asegurar que la otra persona realmente como que lo crea mucho. Porque a mí me decían como que está al cielo y yo no soy religioso, entonces para mí ella no está al cielo. O sea, para mí, mi abuela en específico, como que ella no está. O sea, y yo no la puedo ver y no puedo hablar con ella. Entonces que me digan como que está al cielo, para mí era como... está más tranquila en la casa del Señor. Sí, o sea, no me ayudaba en lo absoluto realmente. Entonces ese día fue como despersonalización, como que siento que uno se ve como por encima, pero uno realmente no está ahí. Como que para mí el día del funeral es un día que yo viví como en automático. O sea, yo sé que yo estuve ahí,
Pero yo siento que yo no estaba como que realmente como Presente. que presente como tal. Sí. Y muchas veces, y esto es para todas las personas que nos escuchan, sin que acompañar a alguien en el duelo, como que dale un abrazo, escúchalo, pregúntale, hay algo que tú quieres que te ayude, que a veces son cosas súper estúpidas. A veces como, mira, no quiero salir de casa, me puedes traer algo de comer, como que hasta cosas así. Pero como que no digas nada de los comentarios que la gente normalmente hace. Que aunque sabemos que con buena intención... No ayudan. Sí, no ayudan. Entonces, nada. Y bueno, creo que una de las preguntas que más la gente se hace con el duelo es si realmente como que esto es algo que se supera. Y la palabra superar, como una palabra... me da como que supere significa como tú olvidas, exacto. Sí. Como que supere, como que esto fue lo que ya pasó y como que no me... como que minimiza mucho. Entonces, yo no diría que superar, pero yo creo que tú aprendes a vivir con él. O sea, sí, a mí me gusta una metáfora que utilizó una profesora en la carrera, que era que el duelo es como una herida. Vamos a decir que nos agarran un cuchillo y nos los clavan en la mano, quitan el cuchillo y hay una herida abierta. Entonces, la herida abierta hay que hacer muchas cosas para que sane, que son las tareas del duelo. Hay que hablar, hacer lo que tú y yo hicimos hoy de abrirnos un poquito. Y todas esas cosas, como ponerle cremita a la herida. Y la herida va a sanar y se va a convertir en una cicatriz. Y me encanta esa metáfora porque las cicatrices no duelen. O sea, lo que sí es importante es que el duelo, hay un momento donde debiese dejar de doler, pero la cicatriz siempre está ahí. Claro. O sea, tú siempre vas a sentir la ausencia y tú siempre vas a saber que esa persona no está. Y la idea es como que no recordarlo con dolor, sino como que tal vez recordar las cosas como que bonitas. Claro. ¿Cuál es el clásico... El clásico quote que dice de que don't cry because it's over, smile because it happened? Es un poquito como cliché, pero realmente como que, o sea, obviamente, cry because it's over, porque tú puedes llorar todo lo que tú quieras, pero como que en el sentido de como también mira el lado, como que el lado positivo de recordar a esa persona, básicamente. Claro, 100%. ¿No? Sí. Y también recordar a la gente que es un proceso largo. O sea, por ejemplo, en mi caso ha sido como 6, 7 meses y realmente siento que estoy tal vez en la parte como donde hasta más ganas me da de llorar. Pero el proceso puede durar entre año y año y medio. Un duelo normal. O sea, un duelo que ni siquiera... Que es algo que les quiero aclarar a la gente también. La gente no tiene que ir a un psicólogo por duelo. Porque los duelos son procesos normales. O sea, en el sentido de que uno lo puede atravesar. Ahora, hay duelos patológicos. O mejor dicho, porque esa palabra no me gusta, perdón. Hay duelos no resueltos y duelos conflictivos. Y ya es cuando de repente el duelo es demasiado para mí y necesito ayuda terapéutica. Okay. Y un índice de que es un duelo conflictivo, si ya ha pasado más de 1 año y medio y yo sigo sintiendo las emociones intensas, pues entonces debiese ir al psicólogo. Si igual tú sientes muy mal y quieres un psicólogo, el psicólogo te puede acompañar 100%. Pero el duelo es un proceso normal. O sea, todo el mundo va a pasar por un proceso de duelo. Y recuerden que el duelo puede ser muchas cosas, no solamente por la muerte de alguien. Sí, exacto. Sí, pero, ¿qué iba a decir con eso que tú dijiste? Se te olvidó. Sí. Tú sabes cómo soy. Pero por ejemplo, eso que tú mencionas, yo dije ahorita, ay, sí, yo llevé el duelo muy bien. Llevé el duelo como que yo lo terminé. Aquí yo estoy llorando en este video. Entonces, obviamente, es un proceso que sigue, pero hay momentos que uno sabe que le va a dar duro. Por ejemplo, la boda de mi hermana que se comprometió recientemente. Oh my God. Felicidades. Shout out. Shout out. Entonces yo sé que, por ejemplo, ahí la familia se va a sentir como esa ausencia de mis abuelos. Claro. Entonces, y ella también. Sí, claro. Sí, yo, por ejemplo, un día que no quiero que pase es mi cumpleaños. O sea, se va a hacer mi primer cumpleaños y yo me despertaba todos los días con una nota de voz. Oh. Pero bueno. Vamos aquí, que tú vas a ver. Si seguimos llorando, no vamos a decir hasta aquí. Sí, exacto. Vamos a terminar con un simple mantra y que va muy bien con lo que queremos decir, que me permito tomarme el tiempo para sanar. Sí. En el duelo muchas veces se hace permiso. Como que incluso la pregunta que me hacen los pacientes es como que ¿es normal tal cosa? Yo le digo, mira, es normal todo lo que tú quieras que sea normal. O sea, en el sentido de que hay gente que, por ejemplo, dice, es normal que yo no limpie la habitación o que yo no bote las cosas. Es como que, ¿tú quieres limpiar las cosas? No, pues es normal. O sea, no la tienes que botar. No hay un tiempo como para hacer las cosas. Entonces sí, muchas veces como que darse el tiempo para sanarse. Como que darse mucho permiso. Ya lo saben. Muchísimas gracias por el episodio de hoy, por acompañarnos a llorar. Sí, se sentaron aquí escuchando llorar aquí el episodio casi entero. Espero que les haya servido de algo. Sí, de alguna u otra forma, incluso si quieren compartir sus historias, nos pueden escribir, ya sea por nuestra cuenta personal o por la cuenta del podcast. Y sí, nos vemos el próximo lunes. Gracias por escucharnos, hasta luego.